Estamos hoy con Eduardo Josami, escritor, abogado, periodista, ex legislador, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el tema del Papa. ¿Qué te parece? ¿Qué reflexión desde la política, desde lo religioso, desde lo social, te provoca esta elección? Mira, la primera reacción, obviamente, como casi todos creo, fue la sorpresa. Y después, creo que a muchos de nosotros, los que en general acompañamos decisiones de este gobierno que fueron de una u otra manera enfrentadas por Bergoglio, nos vimos frente a una contradicción. Es decir, por un lado es un hecho político de una trascendencia universal, claramente en este caso, puede tener en el mundo un significado que vaya mucho más allá de los conflictos que hemos tenido acá en la Argentina. Por otro lado, no deja de ser cierto que uno piensa a partir de su experiencia y que la experiencia del movimiento de derechos humanos con la Iglesia argentina y en particular en los últimos años con el actual Papa ha sido complicada, digamos. Yo creo que más allá de las imputaciones que se han hecho a la actitud que Bergoglio tuvo en los años de la dictadura, me parece que además hay otro aspecto que yo creo que habría que poner el acento, porque de algún modo sigue siendo actual y tal vez más actual con la designación de Jorge Bergoglio como Papa, que es el que tiene que ver con las cosas que la Iglesia argentina todavía puede hacer y no hizo. Es decir, la Iglesia argentina tiene en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, claramente, sí. No en la parte, digamos, no estamos hablando del aborto, del casamiento. No, eso podemos hablar, si quieren bueno, después, pero en este caso yo me refería al tema de los derechos humanos en relación con los años 70 y la dictadura. ¿En la actualidad te parece que Bergoglio que la Iglesia de Bergoglio no se ocupó de los pobres? No, yo diría que de los pobres sí, pero déjame terminar la idea que quería plantear antes y después hablamos más claramente de eso. La Iglesia argentina sigue teniendo una información valiosísima respecto a lo que pasó en la dictadura. Esa información, bueno, ahora ha trascendido por la documentación que se encontró en la Cancillería, que por lo menos desde 1978 conocían cuál había sido la suerte de los desaparecidos. Pero además de eso, la Iglesia tiene una información muy especial y muy pormenorizada en relación con los niños apropiados. Y esa información, obviamente... Vía bautismos o cosas por el estilo. Vía bautismos, vía movimiento familiar cristiano, vía consultas de los jefes militares respecto al destino de los chicos. Entonces me parece que eso es algo que sigue siendo muy actual. Es decir, cuando Estela Carlotto se lamentaba de que el actual Papa, nunca los hubiera recibido, nunca hubiera dialogado con ellos, me parece que no era simplemente un lamento, digamos, porque no había tenido la actitud que se esperaba que que tuviera, sino que de alguna manera sigue siendo un reclamo. Es decir, nosotros queremos saber, queremos conocer toda esa información. Y hoy que Bergoglio es Francisco I, que tiene una imagen ante el mundo que de algún modo también va a estar siempre influida por lo que pasa en su país y por la Iglesia argentina, bueno, yo no sé si es muy ingenuo pensar que él pueda en este momento... Ahora, Eduardo, desde el otro lado, Estela de Carlotto piensa esto, pero también Pérez Esquivel dice, bueno, no era un valiente, pero no era colaboracionista. Digo, también me parece que hay, del otro lado, Alicia Oliveira le debe la vida. Entonces, me parece que del otro lado también uno puede creer que no era un estandarte, pero me parece que algo, una mirada más piadosa vale la pena. Bueno, yo creo que en este momento estoy teniendo una mirada que no me atrevería a llamar piadosa, pero tal vez un poco generosa, porque estoy pensando más en lo que la Iglesia debería hacer de aquí para adelante que en lo que hizo, sobre lo cual obviamente queda claro que tengo una visión crítica. Pero ¿Y los enoja que haya recibido a tanta gente de la oposición? Digo, porque da la sensación que mucha gente de la oposición consultaba, hablaba con muchos políticos, muchos empresarios, ha recibido a muchos empresarios, a muchos
recibía a mucha gente, en general Bergoglio, no públicamente, pero la sensación es que se había convertido como en el jefe de la oposición en un momento dado. Sí, no sé si el jefe, pero la oposición es tan débil, tan sin propuestas, sin figuras, sin liderazgos, que cualquier personalidad, y mucho más en el caso tan importante como la de Jorge Bergoglio, que se relaciona con la oposición, de alguna manera se transforma en la referencia de la oposición. Entonces, lo que de alguna manera quedó pendiente en la pregunta a ver si que Dios vos me puede hacías, unir lo que el hombre no pudo, digamos, o algo así. ¿no? Y con una actitud que en el fondo es muy ingenua, porque yo creo que la designación de Bergoglio a lo mejor puede ser un estímulo para la oposición, pero suponer que Bergoglio va a resolver los problemas que la oposición tiene para unirse, por ejemplo, me parece que es tonto, porque tiene que ver esos problemas con diferencias muy concretas que tienen respecto a la política argentina, que no es tarea de Bergoglio resolver. Claro. ¿Y podría cambiar a lo mejor algunas cosas de la presidenta? ¿Te parece que el encuentro a solas, que el almuerzo a solas, puede ser bueno para el país? Yo creo que sí, no porque crea que haya que cambiar cosas de la presidenta, sino porque creo que una relación que fue conflictiva en los últimos años entre la Iglesia argentina y el gobierno, sería bueno que dejara de ser conflictiva. Bueno, ahora, digo, de todas las religiones pensamos que la gente es perfectible. Puede cambiar algunas cosas, Cristina. Digo, no, por más cristinista que seas, algunas cosas yo no podría niego cambiar. No he dicho que Cristina sea perfecta. Lo que estoy diciendo que no me parece que el tema de debate entre el Papa y Cristina es cómo cambia algunas cosas Cristina. Porque a lo mejor que sea más ecuménica, pedirle que sea un poquito más ecuménica, ¿estaría mal? No. ¿Que dialogue más? No estaría mal, pero me parece que eso se tiene que ver, me parece, en el contexto de cuál es el conflicto profundo que existió con la Iglesia. Yo creo que es curioso porque... ¿Y cuál es ese conflicto? A mí me parece que no es muy distinto de lo que pasa en el resto del mundo. Curiosamente, a pesar de que Bergoglio tiene sus particularidades, que yo reconozco, por ejemplo, es un papa, sí, ahora es un papa, pero fue siempre un religioso interesado en la cuestión social, ¿no? Pero a mí me parece que la crisis que vive hoy la Iglesia en el mundo es una crisis de no adaptación a los cambios que han ocurrido en la sociedad. Y lo que pasó en la Argentina fue eso. Es decir, Bergoglio calificó el matrimonio igualitario como una jugada del demonio, ¿no? Entonces, es importante que dialoguen, es importante que todos seamos más comprensivos, entonces, perfecto. Pero acá hay un proceso de transformación, de expansión de derechos, en el caso concreto de la Argentina, que afecta viejas concepciones de la Iglesia, que me parece que hay que poner el mayor esfuerzo en ver cómo se puede, desde el lado del poder civil, digamos, del gobierno, ayudar a este proceso de la Iglesia, y del lado de la Iglesia hacerse cargo, por decirlo así, de que el mundo ha cambiado y, bueno, ojalá sea Bergoglio el Papa que se dé cuenta de esto. A ver, ¿tenés una pregunta? Sí, yo lo que te iba a preguntar es si pensás que el enojo, o por lo menos la distancia, entre el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, con Bergoglio, tiene más que ver con la calificación, por cierto, desde mi punto de vista, y veo que desde el tuyo también denostable, de que la iniciativa del matrimonio homosexual es iniciativa del demonio, o tiene más que ver con la remarcación de la persistencia de la pobreza y la marginalidad pese a los esfuerzos. Y de eso, la verdad, que no quiero ni escuchar hablar. En el tema del matrimonio homosexual es muy claro y es muy fácil, casi te diría, en contra de Bergoglio, decir que estamos en contra. Ahora, en el tema de la persistencia de la pobreza y la marginalidad hay un tema de gestión concreta. ¿Lo podés contestar? Lo podemos contestar después. Vamos a un corte y ya volvemos.